Hola queridos hermanos, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio de la reflexión diaria de la palabra de Dios, ¿sí? Y hoy jueves, 30 de abril, vemos la palabra de Dios. No quiero quedarme en el Evangelio, quiero pasar como hicimos ayer a la primera lectura, ¿sí? La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que les va a aparecer igual todas las lecturas en la descripción de este video. Vemos a Felipe que se encuentra con un eunuco, más que se encuentra, es enviado por Dios a ver a esta persona, ¿sí? Que estaba yendo de camino, iba viajando, ¿y qué hizo? Bueno, aprovechó el tiempo del viaje, ¿sí? Y se puso a leer la palabra de Dios. Bien. Entonces, vemos que este eunuco va leyendo el profeta Isaías, ¿sí? La parte que habla de Jesús, de cómo iba a padecer por todos nosotros, ¿sí? Si vemos, dice, bueno, como oveja fue llevada al matadero y como cordero que no se queja ante el que la esquila, así él no abrió la boca, y sigue. Entonces, nosotros quiero que nos quedemos en la pregunta que le hace Felipe. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Y él le responde, y ahí está, puede estar en el centro de nuestra meditación de hoy. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Sí? Y de acá pueden salir tres cosas, ¿sí? Humildad, soberbia y querigma. Tres cosas esenciales para nuestra vida. ¿Por qué digo soberbia? Porque es lo contrario a la virtud de la humildad, ¿sí? La soberbia, ¿qué dicen las definiciones de soberbia? Dicen por ahí que es el amor excesivo de la propia existencia. Se cuenta ordinariamente entre los 7 pecados capitales. Eso lo sabemos muy bien. Uno de los pecados capitales de la soberbia, Santo Tomás, siguiendo a San Gregorio, dice que es la madre de todos los pecados y los vicios, ¿sí? Es el pecado de Adán. El pecado de Adán y Eva es la soberbia. Serán como dioses, ser más, crearnos más de lo que realmente somos, ¿sí? Y entonces ahí, al poner como fundamento de todos los pecados la soberbia, todos los demás, ¿qué es? No mirar a Dios y mirarnos a nosotros mismos, creernos más que Dios, creernos que podemos solos. Creemos que si estamos más que Dios, dejamos de mirar a Dios, nos ponemos nosotros en el medio y subestimamos a los demás, dejamos de lado a los demás. Nos creemos con el derecho de creer que somos mejores que los demás. Entonces, bueno, esa es la soberbia. Y por otro lado está la virtud de la humildad, ¿sí? ¿Por qué hablo de este pecado y de esta virtud? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que significa esta pregunta? ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Esta afirmación, en forma de pregunta, nos dice, bueno, ¿quién soy yo para entender la palabra de Dios? Muchas veces aparece ante nosotros la palabra, decir, bueno, para mí, ante un texto de la Sagrada Escritura, para mí, yo creo que puede ser que estemos en lo cierto, pero también puede ser que nosotros nos estemos equivocando, que veamos una frase fuera de contexto, que no entendamos todo como corresponde. Por eso es importante ser humildes ante la palabra de Dios. Porque ¿qué es la humildad? Santo Tomás dice que significa, ¿cierto?, rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. Es una virtud derivada de la templanza, porque el hombre tiene la facilidad para moderar el apetito desordenado de la propia existencia. Recibe luces para entender su pequeñez y su miseria, principalmente con relación a Dios. Y después, ¿qué significa la virtud de la humildad para Santa Teresa? Santa Teresa de Ávila. La humildad es andar en la verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto lo entiende, anda en mentiras. Que la humildad significa andar en la verdad. Esa verdad
de reconocernos lo que realmente somos ante Dios, ¿sí? Ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Eso es la humildad. La humildad tampoco es andar por la vida pensando que todos son mejores que yo y yo sentirme un trapo de piso. No, eso es una falsa humildad. Porque lo que estamos buscando en cierta manera es un reconocimiento. Lo que estamos pensando cuando pensamos en humildad es estar y andar en la verdad, sobre todo en lo referente a Dios. ¿Sí? Ubicar el lugar que nos corresponde. Por eso, fijarnos cómo nosotros nos manejamos en la vida. Si nos dejamos guiar por otros, si nos dejamos enseñar, si sabemos escuchar lo que el otro tiene para decirnos, por más que sea distinto, por más que yo no lo haya pensado, enriquecernos con el otro. Eso tiene que ser algo muy lindo para practicar, el saber enriquecernos de la palabra del otro. Por más que por ahí hasta no me caiga bien la otra persona, pero es importante saber escuchar, cultivar nuestro corazón con aquellos que nos rodean, porque para algo están, para algo Dios nos lo puso en nuestro camino, para poder enriquecernos, para poder fortalecernos. Y después la tercera palabrita, si no se me hace muy largo esto, pues si no podemos estar hablando horas y horas y tampoco es la idea de estos videos. El querigma, ¿sí? Hablamos de la soberbia, a veces creernos que nosotros podemos más que todos, y entonces hasta creo que mi relación es personal con Dios y nada más, y nadie le influye, ni el magisterio de la iglesia, ni tantos comentarios de las Sagradas Escrituras, ni nada, ¿no? Él y yo, como poniéndonos en el mismo lugar. Después la humildad, no caer en la falsa humildad, ser humildes, ocupar el lugar que nos corresponde. Y el querigma, que también sale de esta primera lectura, porque ¿qué hace Felipe? Enseguida aprovecha esa situación para anunciar el Evangelio, para anunciarle la buena noticia a esta persona y después lo termina bautizando. Aprovechar los momentitos que siempre nos regala el Señor para anunciar el Evangelio. La iglesia es por definición misionera, entonces no podemos desaprovechar. A veces uno dice, no, ¿cómo le voy a decir? No, una cuestión de respeto hacia la otra persona. Pero sí, miren, lo hacemos siempre con una cierta, ¿cómo les puedo decir? Con respeto, tratando de no imponer nada, porque si vemos bien, Felipe no le impone, sino que le cuenta, le anuncia, el querigma, el anuncio. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos por su muerte y su resurrección y nos dio la vida eterna. Ahí está, el anuncio. Sembrar, poner la semilla, abrirle el corazón a la otra persona, plantarle la palabra de Dios y después que esa palabra vaya creciendo, pero no perder la oportunidad. Dios necesita de nosotros para que comuniquemos su palabra. Por eso, humildemente, reconociéndonos en nuestra pequeñez ante Dios, no dejemos nunca de anunciar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que la gracia de la merced te acompañe.